¿Sabías que desde 1950 hasta el año 2025 la economía de Estados Unidos ha entrado 10 veces en recesión? Y que la caída promedio del SP500 cuando se entra en recesión es de un 33%. De hecho, en este gráfico que estamos viendo ahora mismo, que estamos viendo el gráfico del SP500, pero ojo cuidado, en escala logarítmica, no en escala lineal, porque los gráficos a muy largo plazo los tenemos que ver con escala logarítmica, he marcado las 10 veces que según la Reserva Federal se han producido recesiones. ¿Por qué es importante? Porque según un estudio que estoy haciendo, bueno, y que muchas personas conocerán ya, es un estudio bastante común, he calculado cuál es la pérdida media cada vez que se producen recesiones y cuál es el tiempo de caída máxima, cuántos meses máximos se está cayendo desde el máximo hasta el mínimo en el SP500 cuando se producen esas recesiones. Y aquí tengo los datos que los he recogido de la web esta que os voy a enseñar ahora, que es la web de la Reserva Federal de San Luis. He ido tomando todos y cada uno de los datos cuando empieza una recesión, cuando acaba una recesión, lo he comparado con la escala logarítmica del SP500, por ejemplo, he tomado este máximo, he tomado este mínimo y he medido, por ejemplo, de aquí hasta aquí, he mirado cuál ha sido la corrección máxima y también he mirado cuáles han sido los meses que hemos tenido de caída en el SP500. Y con esos datos he conformado la tabla esta que os estoy enseñando aquí ahora mismo. Por cierto, no pretendo, de nuevo, como siempre, no pretendo que los datos sean súper exactos, pero sí que nos den una orientación de cuáles son los números de meses y cuáles son las pérdidas que se han producido cuando ha habido recesión. Dado que tengo 10 datos en esta serie, entiendo que los datos más o menos se van a homogeneizar y el dato final que tenemos aquí, que es el del promedio, es el que nos interesa. ¿Por qué nos interesa este dato? Porque, fijaros bien, la caída media, la caída promedio del SP500 cuando hay una recesión, desde el máximo hasta el mínimo, y cuidado porque las recesiones a veces empiezan en mitad de la caída del SP500, representan una caída media del 33%, con aproximadamente 15 meses de caída. Estos para vosotros no deberían ser datos nuevos, son datos que probablemente ya conocíais de otros muchos estudios que se han hecho en el SP500, pero yo vengo a desmentir hoy, digamos, con datos, la idea de que el SP500 vaya a entrar en una recesión. Considero que los datos nos están diciendo a día de hoy que la economía americana, por lo tanto, el SP500 no está entrando en recesión, al menos con los datos, y os lo voy a enseñar bien, ¿vale? Vamos a ver primero los datos que tenemos sobre la mesa. El primer dato este que estamos viendo, ¿vale? Hay un montón de datos, para ver acerca del SP500, pero yo os voy a poner 3 datos. Los tipos de interés de la Reserva Federal, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Los tipos de interés de la Reserva Federal responden a los datos de inflación, que es lo que estamos viendo ahora mismo. También un dato proporcionado por la Reserva Federal de San Luis. Y por último, el dato de desempleo, también un dato oficial que nos está dando la Reserva de San Luis. Como ya sabéis, estos gráficos cómo funcionan, recogen datos aproximadamente desde 1950, igual que el gráfico que yo estoy tomando en cuenta en el SP500, y cada vez que vemos una zona marcada en gris, hemos tenido una recesión en Estados Unidos. Si yo me voy al gráfico este y lo proyecto, fijaros bien, aquí estoy tomando recesión, aquí tenemos recesión, y aquí estoy tomando nota de todos los periodos cuando hemos tenido recesión. Lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí es lo siguiente: las caídas más significativas y que duran más tiempo para el SP500 se producen cuando se produce recesión, con 3 excepciones en la historia. Vamos a verlas. Las he marcado en rojo y vamos a verlas ahora mismo. Excepción número 1. En el año 1962. Fijaros bien, hubo una caída de un 29% en el SP500 que duró 6 meses y 14 días. En el año 1987, no sé si esto fue por la crisis del petróleo o los ataques a Yom Kippur, algo así, no lo tengo claro ahora mismo, pero hubo una caída de un 35% sin que la economía americana entrara en recesión declarada,
y esta caída duró 2 meses y 16 días. Y la última se produjo hace muy poquito. Tuvimos una caída en el año 2022 del 24% del SP500, es decir, una caída por encima del 20%, y la caída duró 8 meses y 30 días, es decir, unos 9 meses. Han sido momentos en la historia donde el SP500 ha experimentado caídas significativas de bastante más del 20% y la economía americana no parecía haber entrado en recesión, ¿vale? Han sido excepciones. Por cierto, la última muy cerquita, en el año 2022, ¿vale? ¿Por qué nos interesa esto? Porque, claro, ahora SP500 está cayendo. Lleva una temporadita que está cayendo, ¿vale? De hecho, desde máximos hasta donde está ahora, pues digamos que lleva una caída de un 7%. Entonces, claro, la mayoría de analistas se están preguntando si el SP500 o la economía americana va a entrar en recesión porque quieren saber si esta caída que vamos a experimentar va a ser de un 15% o vamos a tener caídas de un 30% y nos vamos a ir a 4.000. Y es la pregunta que tenemos que intentar responder si queremos operar en mercado o queremos invertir, por ejemplo, en la bolsa americana. Y para mí los datos son bastante reveladores. Vamos a empezar. Fijaros bien en los patrones, esto es muy importante, ¿vale? ¿Cuál es el patrón que creéis que se repite en este gráfico? Antes de una recesión, la mayoría de veces hay subidas de tipos de interés. Subida de tipo de interés, recesión. Subida de tipo de interés, las condiciones financieras se vuelven muy estrictas y recesión. Subida de tipo de interés, recesión. Subida de tipo de interés increíble y doble recesión. Aquí también subida de tipo de interés, recesión al cabo de un tiempo, subida de tipo de interés, recesión, subida de tipo de interés, recesión y hasta en el COVID. Y ahora hemos tenido subida de tipo de interés, pero no se ha producido todavía la recesión. Por lo tanto, la recesión podría estar por venir, yo que sé, a lo mejor en el año 2026-2027, pero todavía no la tenemos encima, ¿vale? ¿Por qué se suben los tipos de interés? Los tipos de interés se suben como respuesta a la inflación. Vamos a ver el dato de la inflación. Fijaros bien, este dato empieza en 1960, ¿vale? Subía la inflación, subían los tipos de interés para controlar la inflación bajaba y entonces se salía de la recesión. Subía la inflación, subían los tipos de interés, recesión, la inflación bajaba y se salía de la recesión. En el año 1980 la inflación se fue a las nubes a un 12,5%, subida de tipo de interés doble, que era el doble techo que veíamos, doble recesión. Aquí subió también la inflación, recesión. Sin embargo, ahora la inflación ha subido mucho, pero ya está bajando. Está en la zona esta donde la inflación suele bajar y todavía no se ha producido la recesión. Además, fijaros bien que este dato, que es del 2023, este dato a día de hoy me parece que está alrededor del 3% la inflación, es decir, está por estos niveles de aquí, que son los niveles que cuando suele bajar el indicador es cuando se sale de la recesión, pero si no hemos entrado en una recesión, quiere decir que por delante no deberíamos esperar una recesión con este dato, porque este dato de inflación no está presionando para que se sigan subiendo los tipos de interés y por lo tanto las condiciones financieras se pongan difíciles. Pero fijaros en el último dato es bastante revelador, es el que tiene que ver con el consumo y es el ratio de desempleo, también calculado por la Reserva Federal de San Luis. Además, aquí el patrón está clarísimo. Para mí el dato aquí está clarísimo. Fijaros bien, el patrón sube mucho el ratio de desempleo, las empresas empiezan a despedir a mucha gente, recesión, ¿vale? Sube el ratio de desempleo, empiezan a despedir a mucha gente, recesión. Aquí, recesión. También sube el ratio de desempleo, recesión. Aquí también, constantemente. Ya lo veis que es una constante. Aquí hubo la recesión y aquí siguió subiendo el ratio de desempleo, empresas echando a personas a la calle y evidentemente economía deteriorándose. Aquí pasó lo mismo, en el COVID pasó lo mismo y ahora no está sucediendo esto. Estamos prácticamente a niveles de desempleo del año 2000, de principio del año 2000, donde todavía no había habido el pinchazo de la burbuja de las .com. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta una cosa. Este dato de aquí que estamos viendo ahora, el ratio de desempleo, es decir, el ratio de desempleo es lo que se llama un indicador atrasado, porque siempre va por detrás de lo que está haciendo la economía real. Por lo tanto, la señal de peligro máxima
desde mi punto de vista, sería ver que este ratio de desempleo empieza a subir por encima del 5 o 5,5%. Para mí esto sería una señal de peligro máxima. En ese caso, querría decir que a lo mejor estamos en la subida y en la escalada y a lo mejor sí que estamos metidos dentro de una recesión, pero no es lo que estamos viendo ahora mismo con la inflación que está bajando, tampoco es lo que estamos viendo con los tipos de interés de la Reserva Federal que están bajando y el ratio de desempleo parece que está estabilizado en este 4,1, no está dando señales de alerta del 5,5%. Por lo tanto, para mí las probabilidades de que haya recesión en Estados Unidos son bajas. Por lo tanto, mirando este gráfico de muy largo plazo y en escala logarítmica, dado que las recesiones son los momentos donde se producen caídas más significativas, evidentemente ahora el SP500 está experimentando una caída que es importante, en teoría, con los datos que tengo sobre la mesa, no deberíamos experimentar caídas que sean realmente significativas en el SP500. Por lo tanto, desde mi punto de vista, caídas al 5.200, incluso al 5.000 o yo que sé, al 4.500, a lo mejor me acabo de pasar bastante, para mí deberían ser oportunidades de compra, porque lo más probable es que la economía americana se siga fortaleciendo y sigamos viendo subidas, quizá a final de año o el año que viene. Evidentemente esto es con los datos que tengo hoy sobre la mesa. Hay un montón de datos que tenemos que tener en cuenta, cómo se comporta el crudo, cómo van a afectar los aranceles a la inflación, cómo va a reaccionar la Reserva Federal, pero para eso tenemos nuestro canal y hacemos nuestros análisis de cada fin de semana. Pero yo, con los datos que estoy viendo hoy en día sobre la mesa, además este gráfico tiene 75 años prácticamente y es extremadamente revelador con todas las veces que el SP500 o la economía americana ha experimentado inflación, estos datos me están diciendo, al menos a día de hoy, que las caídas que estamos experimentando no deberían suponer un problema a largo plazo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, dale like al vídeo si te ha gustado el contenido y suscríbete al canal porque voy a seguir trayendo análisis financiero como este que estoy haciendo y me encantaría leer en la cajita de comentarios qué otros datos consideráis interesantes que analice para vosotros. Vuestro amigo, el monito plateado, se despide. Hasta la próxima.